Sorpresiva petición. El jefe de gobierno del Distrito Federal de México, Miguel Ángel Mancera, le solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que el gobierno le ayude a esclarecer el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa. El mandatario aceptó y se comprometió además a fortalecer la protección de los periodistas. Carlos del Valle, periodista en NTN 24 en Ciudad de México, nos amplía la información. Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto y claro, un sorpresivo giro ha dado este asunto del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y 4 mujeres más en una céntrica colonia aquí en la Ciudad de México. Hay que recordar que recién este fin de semana un grupo de intelectuales de todo el mundo firmaban una carta que publicaban los principales medios mexicanos pidiéndole al gobierno federal que esclarezca todas y cada una de las vertientes de este crimen que tiene varias aristas. Una de ellas, por supuesto, el tema de la libertad de expresión. El gobierno federal había dicho que no era su responsabilidad atraer el caso, investigar el caso, porque ya las autoridades del Distrito Federal de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo este homicidio, se estaban encargando y eran lo suficientemente competentes para llevar a cabo esta averiguación. Sin embargo, hoy, como tú bien lo dices, un sorpresivo giro da este asunto cuando el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México le pide al presidente Enrique Peña Nieto que colabore, que las autoridades federales también colaboren en esta investigación. Y con esto no solamente se abre la posibilidad de llegar a una conclusión más rápido, fundamentalmente se abre la posibilidad de que el gobierno federal intervenga directamente en asuntos del gobierno de Veracruz, que es donde este periodista recibió originalmente las amenazas. Así que no es algo menor lo que ha sucedido. Y hoy el propio jefe de gobierno capitalino así es como le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que ayude en este delicado caso. En la Ciudad de México, una vez más, se pone a prueba el sistema de procuración de justicia. Una vez más, ahora un lamentable múltiple homicidio nos convoca para poder sumar esfuerzos. Vamos a necesitar, por supuesto, el apoyo de diferentes instancias, pero no vamos a descartar, y hoy quiero dejarlo otra vez claro, ninguna línea de investigación. Todas deben de agotarse, todas deben de trabajarse con el sumo cuidado que requiere una investigación como esta. Hasta hace unos días también el propio gobernador de Veracruz había declarado que en su estado solamente él mandaba y que nadie se podría meter ahí, haciendo una clara referencia que las autoridades de la Ciudad de México no tendrían injerencia para investigar este crimen y su posible vinculación con amenazas que él mismo profirió en contra del periodista asesinado, del fotoperiodista asesinado. Y con esto se veía también un obstáculo para que se llegara a la verdad. Así que hoy parece que se abre la puerta porque las autoridades federales, por supuesto, ellas sí tienen la manera de entrar a investigar en el estado de Veracruz. Así que un importante giro el que da hoy, y el presidente Enrique Peña Nieto, por supuesto, responde a esta petición del jefe de gobierno capitalino e incluso va más allá y dice que también él se compromete con el bienestar de la libertad de expresión en nuestro país. Así lo dijo el presidente de México. También lo referido el jefe de gobierno del Distrito Federal ante un caso tan relevante y sonado de un multihomicidio. Sin duda los procuradores y fiscales están comprometidos a redoblar esfuerzos y brindar una atención oportuna y debida a la investigación y detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. Y bueno, mientras todo esto sucede, la Organización de Naciones Unidas sigue advirtiendo que México es uno de los 4 países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, sin lugar a dudas el más peligroso para hacerlo en todo el continente americano. Así que esto es un tema importante para las autoridades mexicanas, pero también, por supuesto, para la prensa en este país. Un tema, por supuesto, el que NTN 24 estará permanentemente dándole seguimiento. Por lo pronto regresamos contigo al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Carlos, muy amable. Saludamos en Ciudad de México a Antonio Martínez Velázquez, periodista, cofundador de Horizontal.mx y también quien entregó esta carta firmada por más de 500 periodistas alrededor del mundo, dirigida al presidente Peña Nieto. Un gusto saludarlo. Buena tarde, señor Martínez.
Buenas tardes, mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Vemos que cada vez más son quienes se suman a esta lucha porque se conozca la verdad detrás del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa. ¿Por qué este caso ha cobrado quizás particular atención que tal vez otros casos no lo han tenido? Bueno, una de las lecturas es porque este caso se da en la Ciudad de México. La Ciudad de México había sido hasta ahora refugio en contra de la violencia contra la prensa. Muchos periodistas, por lo menos un par de decenas de periodistas de México habían venido a refugiarse a la Ciudad de México, porque aquí se encuentra el mecanismo de protección federal a periodistas, el mecanismo de la Ciudad de México de protección a periodistas, y porque era una ciudad que conservaba unos niveles de violencia por debajo de la media nacional. En ese sentido, es una llamada de atención a los periodistas nacionales que se encuentran basados en la Ciudad de México, a los corresponsales internacionales, que la Ciudad de México ha dejado de ser un refugio para periodistas en peligro, y es por eso que pese a que en México desde el año 2000 ha habido 88 periodistas asesinados, este caso toma especial relevancia. Usted fue quien ha entregado esta carta de cientos de personalidades a nivel mundial para exigir al presidente Peña Nieto atención sobre el tema de los asesinatos a periodistas. Ayer Peña Nieto asignó a un responsable de estas investigaciones y además pues se comprometió con la protección de los periodistas. ¿Era esto lo que ustedes esperaban? Bueno, en realidad no. Nos parece que la respuesta de el presidente Peña Nieto a través del subsecretario de Gobierno Roberto Campa Ciprián es una respuesta que no es suficiente a la petición que hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos, uno, que se revise todos los casos de homicidios en contra de periodistas, es decir, 88 casos, que la Fiscalía Especial los reabra y reinvestigue con la línea de investigación de la libertad de expresión o del ejercicio del periodismo como móvil del delito. Y dos, pedimos la revisión institucional de los mecanismos de protección federales. La respuesta del subsecretario Campa es insuficiente porque no da, por lo menos ahora, la posibilidad de revisión ni del mecanismo, por un lado, ni de la reapertura de los casos por parte de la Fiscalía Especializada en delitos en contra de la libertad de expresión. Ustedes dicen que no esperaban no solo lo que hizo el presidente Peña Nieto. ¿Qué esperan además de lo que hizo entonces? Bueno, esperamos que tome más en serio esta petición que hemos hecho más de 500 escritores, creativos, intelectuales alrededor del mundo, y que realmente pueda haber una consulta pública, una revisión pública sobre los mecanismos. Tenemos datos que hemos solicitado a través de la ley de transparencia sobre el tamaño del presupuesto de la Fiscalía Especial y el poco rendimiento que tiene como institución. Por otro lado, tenemos información sobre el tamaño del presupuesto del mecanismo de protección y los datos que ha salido en el informe de algunas organizaciones de la sociedad civil que indican que el mecanismo de protección otorga botones de pánico que no funcionan, que integra a periodistas a refugios que no son seguros. El mecanismo de protección tiene serias deficiencias. Y lo que queremos es que se abra públicamente una revisión con expertos, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales. Y en ese sentido, eso no está solventado en la respuesta del presidente. Y por el otro lado, queremos que la Fiscalía vuelva a investigar los casos en los que los periodistas han sido asesinados y que los investigue con la línea de investigación referente al ejercicio de su trabajo. Mucho se ha hablado en estos días, señor Martínez, sobre la influencia de la corrupción en ese tipo de investigaciones. ¿Cómo romper ese vínculo entre la corrupción y la opacidad de la información sobre estos delitos? Es una pregunta interesante porque el 89% de los casos, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de violencia contra la prensa, permanecen impunes. Es decir, no son investigados y cuando son investigados no se encuentra a ningún culpable al respecto. Esto tiene cierta explicación. La organización Artículo 19
ha dicho y ha documentado que 6 de cada 10 agresiones contra periodistas es hecha por algún funcionario público. Esto quiere decir que hasta ahora el Estado o parte del Estado y sus instituciones son parte del problema y no de la solución de la violencia contra la prensa. Es por eso que como bien señalas, la corrupción forma una parte fundamental para acabar con la violencia contra la prensa y se debe empezar por la revisión de los agentes del Estado que han sido denunciados por agresiones contra periodistas. Hoy México despertó con nuevos dirigentes nacionales de las principales fuerzas políticas del país, el PAN y el PRI. ¿Pueden estos nuevos dirigentes, pese a representar a los mismos partidos de siempre, ser una especie de refrescamiento para ambos países, refrescar el momento político que vive el país? Me parece que difícilmente podríamos hablar de una actualización en las formas de hacer política. El presidente electo del PAN, Ricardo Anaya, representa a la misma dirigencia que se va, y Manlio Fabio Beltrones en el PRI representa un pasado previo a la apertura democrática en el país. Las formas de hacer política, se conservan en el statu quo, y por el otro lado, a pesar de que son los dos partidos más grandes en México, no han mostrado ningún compromiso todavía con el mejoramiento de la calidad en la garantía de la libertad de expresión, por ejemplo, o en el combate efectivo a la corrupción. Fue el PRI el que impulsó que no se discutiera o que no se generara una comisión especial para los casos de corrupción en los que está posiblemente involucrado el presidente Enrique Peña Nieto. Es el PAN el que votó a favor de eso mismo. Es el PAN y es el PRI los que no han puesto total atención al tema de la violencia contra la prensa, pese a la magnitud de la tragedia. Y en ese sentido, me parece que estos nuevos dirigentes no van a ofrecer nuevas respuestas a estos viejos dilemas, y próximamente el partido de izquierda más grande del país, el Partido de la Revolución Democrática, tendrá elecciones en un par de semanas para renovar a su dirigencia nacional, y en ese sentido se espera que la izquierda tenga algunas respuestas nuevas a los problemas políticos, dado que la última dirigencia de este partido de izquierda colaboró con el gobierno en todas las acciones que nos han llevado a este clima de violencia, impunidad y corrupción. Mil gracias, Antonio Martínez Velázquez. Él es periodista cofundador de Horizontal.mx. Entregó esta carta firmada por más de 500 periodistas alrededor del mundo, dirigida al presidente Peña Nieto. Esperamos que tenga eco, mayor eco, señor Martínez. Gracias. Muchas gracias.